Saludos a todos, amigos del canal. Este es un video en vivo y en directo y voy a iniciar dando respuesta a un comentario de Oswald Tejera, quien dice que ese golpe masivo del día de hoy ojalá sea de verdad y no una pompa de jabón. Bueno, les cuento que si un ataque con 55 misiles desde las 10 de la mañana el día de hoy en Ucrania no es un ataque masivo, entonces Oswald Tejera lo invito a consultar directamente en el búnker de Zelensky o por las redes. Les recuerdo que este es un canal gratuito y todos los que me llaman, me envían mensajes preguntándome cómo pueden ayudar al canal, denle like, compartan, suscríbanse. A propósito, y finalmente, como comentario inicial, para todos ustedes que me preguntan cómo hago la transmisión a diario, yo utilizo StreamYard. StreamYard es una plataforma que le permite a usted invitar hasta 10 personas y hacer este tipo de videos que yo hago a diario. Si quieren comprar esta plataforma o esta aplicación, en la descripción del video de hoy hay un link con el que les dan $10 de descuento. Es un ataque masivo y es el 10º ataque masivo desde inicio del mes de octubre como una respuesta que ha venido utilizando Rusia a los ataques que vienen de parte de Ucrania contra sus tropas, contra sus regiones anexadas. En el día de hoy, el informe de parte del gobierno de Zelensky es que derribaron 47 de los 55 misiles. Nuevamente vimos a habitantes en Kiev refugiándose en el metro. También se observaron largas colas. Una vez que sonaron las sirenas, largas colas para la gente poder ingresar a estos lugares. ¿Y por qué esta respuesta de Rusia? ¿Y por qué en los últimos casi más de 7 días Rusia no venía lanzando misiles contra Ucrania? Lo que ocurre es que la Federación Rusa estuvo observando muy atentamente en el día de ayer ese discurso de parte del presidente de los Estados Unidos, ese discurso y entrevista de Scholz de Alemania y también esa reunión de Jens Stoltenberg y Scholz para convenir el envío de tanques a Alemania, tanques que se consideran sistemas militares, artefactos militares de ataque, no de defensa. A propósito, se celebraba en el día de ayer el cumpleaños 45 de Zelensky, y yo estaba pensando, Estados Unidos va a enviar 31 Abrams tanques y Alemania 14 y 31, 45. Qué coincidencia. Y hoy sí fueron 55 misiles que fueron enviados contra Ucrania. Misiles que una vez que son lanzados desde el Caspio, desde territorio ruso, estos misiles ya no tienen regreso. En el día de hoy han habido 11 personas que han perdido la vida, 11 personas heridas, subestaciones y estaciones energéticas nuevamente destruidas. Los tanques, tanto los alemanes como los estadounidenses, no van a llegar hoy ni esta semana. Lo más rápido, 3, 4 semanas para que empiecen a llegar desde Alemania. Otros dicen que 3, 4 meses. Y los de Estados Unidos, los Abrams, sí se pueden demorar entre 5 y 7 meses. Y a medida que Occidente y Zelensky empieza a pedir más equipo ofensivo, como ahora lo que está pidiendo Zelensky, está pidiendo F-16, aviones de combate. Inicia en el día de hoy la Federación Rusa un nuevo tipo de ataques.
ataques que tienen un fin. El fin de estos ataques, como el del día de hoy, es doblegar, es hacer que Occidente reverse ese lanzamiento, esa gran oferta de enviar estos tanques a Ucrania, porque Rusia sabe que estos tanques no van a llevar ya. Y ese tiempo que se demora la llegada de los tanques, Rusia va a enviar este tipo de mensajes hasta que de pronto Estados Unidos o la OTAN o Scholz tomen la decisión de reversar esta decisión de enviar estos tanques a territorio ucraniano. Ahora que se pensaba que con los tanques podían ganar la guerra a Occidente, Rusia cuenta con una cantidad muy grande de misiles, de aviones de combate, en capacidad de enviar estos misiles. Parte de los misiles del día de hoy fueron enviados utilizando aviones de combate. Zelensky es un hombre que cada día cambia de uniforme, cambia de modo de actuar, cambia su discurso, pero Zelensky es un hombre que creyó que con el tema de los tanques iba a doblegar a un hombre que en algunas ocasiones ha cuestionado si todavía está vivo o si todavía está en Rusia. Zelensky creyó que con los tanques iba a tocar las estrellas con un dedo. Y esto es la respuesta al día de hoy, una respuesta que, como les digo, viene luego de este discurso de los Estados Unidos anunciando el envío de estos tanques tan poderosos como los Abrams y como los Leopard, aunque se desconoce en qué estado están los mismos tanques que piensan enviar. Hay una noticia que he encontrado en los últimos días una y otra vez, cómo están anunciando que hay un barco, una fragata almirante Gorshov, que está en el Atlántico, que se está desviando hacia costas de Estados Unidos. Inclusive hubo hoy un comunicado en el que dicen que una nave, un barco con capacidad nuclear está desviando su curso y podría dirigirse hacia Estados Unidos. La distancia, por ejemplo, entre España y Estados Unidos son aproximadamente 7.000 kilómetros, y esta fragata, el almirante Gorshov, tiene unos misiles Zircon hipersónicos de 9 veces la velocidad del sonido, que tiene un alcance máximo de 1.000 kilómetros. Esta noticia hay que desvirtuarla, puesto que es cierto que la fragata está en este momento en esa ubicación. Es cierto que han hecho ejercicios recientemente en las últimas horas, pero la nave, la fragata Gorshov, va en dirección a las costas surafricanas, donde a partir del 17 del mes de febrero van a haber unos ejercicios marítimos militares en conjunto con Sudáfrica y China. Y nuevamente, a propósito, en el día de hoy, nuevamente se toca el tema, se discute el tema de la corrupción, en Ucrania, como este hombre Timoshenko, que a propósito fue el primero en esta lista de los últimos días que han salido del búnker, llamémoslo así, del gobierno de Ucrania. Timoshenko, por ejemplo, no es cuestión de hablar de que hubo malversación con cantidades exactas de dinero, sino que hay pruebas fotográficas y de video. A él lo vieron conduciendo un vehículo que había sido enviado como ayuda humanitaria para uso humanitario, perdonen la redundancia. También lo tienen videos donde lo han visto con un carro Porsche de más de $100,000. Este es un caso específico de corrupción y aparece nada más y nada menos que un hombre muy conocido por su trayectoria, Bill Gates, quien fue entrevistado y se refirió one of the worst in the world. The Iranian government is one of the worst in the world. Dice Bill Gates que el gobierno ucraniano es uno de los peores del mundo. Palabras de Bill Gates, no palabras mías.
corrupt, controlled by a few rich people. I mean, país controlado por unos pocos ciudadanos ricos. Really unfortunate for the people in Ukraine. Es desafortunada la situación para la gente de Ucrania. Y a pesar del tema de la corrupción y que ha quedado demostrada en las últimas horas y días de parte de Alemania y de los Estados Unidos, ese tema no se discute ni se le aclara este tema a las poblaciones. Y sí, hemos visto a Scholz muy orgulloso por el envío de los tanques Leopard. Sin embargo, se siguen viendo en Berlín manifestaciones, la gente sale a las calles en rechazo al envío de estos tanques con los que piensan doblegar a los rusos. Estos misiles hipersónicos de esta fragata, aquí les muestro, este es el Zircon, un alcance de 1000 kilómetros, 9 veces la velocidad de la luz, perdón, la velocidad del sonido. La velocidad del sonido no van a ser utilizados para iniciar una confrontación directa con los Estados Unidos. Simplemente la fragata sigue la ruta hacia Sudáfrica para iniciar ejercicios militares próximamente. La pregunta que yo me hago es, ¿será que Biden y Scholz de Alemania van a reversar el tema del envío de los tanques a Ucrania? ¿Será que la Federación Rusa va a evitar enviar más misiles contra Ucrania, como en el día de hoy, que atacaron estos misiles cayeron en Vinnytsia, en Kiev, en Odessa y en otras partes del país? Misiles poderosos que no son del mismo tipo los que envía Rusia. Hoy, por ejemplo, fueron enviados varios tipos de misiles. Esto también para enloquecer al enemigo, a sus sistemas de defensa antiaérea. Yo pienso que Zelensky y Occidente no van a dar su brazo a torcer. Van a continuar insistiendo en el envío a Ucrania de armas no para la defensa, sino armas ofensivas. A ver, un arma ofensiva es catalogada por las Fuerzas Armadas de Rusia como armas destinadas a matar soldados rusos. Y es por eso que Rusia desde ya quiere evitar que estos tanques lleguen a territorio ucraniano. ¿Y cómo lo están haciendo? A partir de hoy iniciaron nuevamente ataques masivos y se preparan en Bielorrusia y se preparan en Transnistria, en Kaliningrado, se preparan estos aviones Su, no ya en Engels, sino en otros aeródromos desconocidos, que hasta ahora el satélite Maxar no ha mostrado otros aeródromos donde estén ubicados los aviones Su rusos. Ahora Rusia se prepara con el total de los movilizados, que eran 300,000, que hablábamos recientemente de 150,000 que ya estaban entrenados. Gracias, Fox Singer, muy amable. Se preparan para una ofensiva todavía con más contundencia, puesto que, en primer lugar, Ucrania rechaza permitir que Rusia controle las regiones anexadas. Ucrania continúa y desde las últimas horas insistiendo en que haya un escalamiento con el tema de las armas ofensivas. Y Ucrania continúa a diario disputando, atacando territorios anexados, y esto para Rusia tiene solamente un significado, ya que no han podido sacar a Zelensky del búnker y cambiar el gobierno en Ucrania. Van a insistir en esta ocasión con su nuevo general encargado de las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania, Gerasimov. Ya con este general se plantea definitivamente y sin lugar a dudas la gran posibilidad de una ofensiva rusa que podría desestabilizar el país con la toma de Kiev,
y con el control total de las regiones anexadas. La ubicación de depósitos de munición, la ubicación del ingreso de armas de Occidente por la frontera occidental, de puestos de comando, de entrenamiento, ubicación de oficiales de alto grado, de alto mando, lo mismo que altos mandos en el gobierno de Kiev, en el búnker. Rusia los va a ubicar si es que no los tiene todos ubicados. Y no solamente al interior de Ucrania, sino funcionarios que desde fuera de territorio ucraniano están las 24 horas del día, 7 días a la semana, planeando estrategias para acabar con Rusia, para acabar con su gobierno, para crear sufrimiento al interior de Rusia, un país que durante 8 años presenció desde la barrera, se puede decir, cómo a los ciudadanos del Donbass se les estrujaba, se les torturaba y se les acababa con su vida. Amigos, nuevamente, gracias por la campanita, por los likes, y los que quieran la aplicación StreamYard, en la descripción encuentran el enlace y tienen $10 de descuento. Los espero en los próximos videos.